La clave oculta, con Miquel Figueroa. Bien, el Club Bilderberg, que ya no es secreto. Este año el club se reunió en Sitges y bien, han pasado unas semanas y parece ser que ya no interesa, es un tema que no interesa a los medios, y eso que, según algunos, se trata de un club que viola las mismísimas bases de la democracia. La periodista y escritora Cristina Martín acaba de presentar su nuevo libro sobre este discreto grupo. El Club Bilderberg, la realidad de los amos del mundo. Buenos días, Cristina. Hola, Miguel, buenos días. Bien, vamos a ver por el principio. ¿Cuándo comienzas a investigar este Bilderberg? ¿Y por qué? Pues empecé en el año 2003 porque una compañera de prensa me habló de que realmente había un grupo que era quien supuestamente manejaba los hilos del poder en el mundo, que realmente fueron los que habían instaurado el euro, la Unión Europea, los que habían decidido invadir Irak. Y claro, la curiosidad propia, inherente a cualquier periodista, pues me hizo indagar, hacerme miles de preguntas y investigar sobre el tema hasta que he llegado, pues como ya sabes, a publicar 3 libros sobre el Club Bilderberg. Uh-huh. Es una investigación que ¿Esa es ya... la historia? Sí, sí, y de buen principio supongo que imaginarías que es una historia... bueno, no sé si tampoco si eras escéptica sobre el tema, si ya tenías unas ideas, si eres eso que se llama conspiranoica. ¿Cómo te definirías? Para nada soy conspiranoica, Miguel, porque yo lo que veo es que esto ha existido siempre. Siempre ha habido un grupo de poderosos que ha intentado dominar al resto de la sociedad y lo vemos en el inicio de nuestra civilización occidental, que como sabes se halla en Sumeria. Ya en Sumeria había 2 tipos de escritura, uno para los sacerdotes, que en aquel momento eran pues los Bilderberg del tiempo, ¿no?, de aquel tiempo, y había otro tipo de escritura que era para el pueblo. La escritura hoy podríamos compararla a la información, que realmente quien tiene la información es quien tiene el poder, quien tiene los datos, quien puede adelantarse a la jugada, y realmente esto es lo que Bilderberg busca, pues tener el poder por el poder para gobernar al resto de los humanos, que según ellos pues no tenemos ni la capacidad ni las ideas suficientes como para hacerlo. Ellos hablan de un idealismo hegeliano, ¿no?, de que dominen los banqueros y la élite intelectual, pero cuando profundizas te das cuenta de que esa élite intelectual pues tiene unas ideas que realmente no son justas, no ni democráticas, ni entran dentro del juego que propagan realmente los medios de comunicación o los poderosos a través de los medios de comunicación, y realmente que es un juego bastante sucio. ¿Quieres decir con esto que en los medios se propaga, a lo mejor los políticos hablan de ideas y bueno, se habla de un idealismo, ¿no? Se nos promueve, se nos toca, intenta tocar el corazón para hacer ciertas cosas, y ellos están moviendo el poder puro y duro, ¿no?, entre cuando se reúnen, supongo que quieres decir. Exactamente, porque cuando ves, aunque ellos dicen que las personas que asisten a Bilderberg, que son invitadas, pues lo hacen a título personal, no por el cargo que ocupan en la sociedad, pues yo defiendo exactamente lo contrario, por los indicios y por las pruebas que ellos mismos nos dan, por las listas que leemos. Vemos que está la aristocracia europea, las monarquías muy ricas como la holandesa, que fue donde se fundó el club, en Holanda. Vemos que están las multinacionales, que están los banqueros, que están las instituciones como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la OTAN. Entonces, vemos que hay políticos, jefes de Estado, comisarios europeos. Vemos que son personas realmente bastante influyentes, que hay periodistas incluso, pero periodistas que juran no hablar de los contenidos de las reuniones de Bilderberg. Entonces, pues por la categoría de estas personalidades, pues se puede suponer y se puede ver, aparte de por las agendas de lo que han hablado en unos años y lo que ha sucedido después en el mundo, que realmente toman decisiones políticas en Bilderberg, que no es una reunión de ricos para entretenerse ni para jugar al golf, aunque juegan al golf porque les encanta y es uno de sus ritos,
pero que realmente tienen la capacidad y el poder para decidir qué se hace en el mundo. Uh-huh. Claro, ellos declaran que no son un cuerpo ejecutivo, que son un foro de debate, se hacen llamar, tengo entendido, pero claro, son miembros del Parlamento Europeo que nos representan, miembros de las administraciones de países soberanos, reunidos con banqueros, empresarios. Claro, esto no tiene pinta de ser muy legal. ¿Puede ser que estén cometiendo traición? Pues desde mi punto lo están haciendo, porque ya simplemente, mira, en el caso de quizás de los más bajos de la pirámide, ¿no?, que son los periodistas, que tú sabes que tenemos un decálogo, que tenemos que informar de todo lo que nos enteremos, y tenemos que ser mediadores entre el poder y el pueblo, ¿no? Pues ni siquiera los mismos periodistas que asisten a Bilderberg cumplen con esa normativa. No lo cumplen ellos, no lo cumplen los parlamentarios ni los presidentes, que se ven sometidos a presiones por parte de las multinacionales y los banqueros, y realmente la democracia que estamos viviendo es una democracia bastante mediocre. Ya decía Pío Baroja, un gran escritor español, que la democracia es un sistema evolutivo, que tiene que evolucionar, y que la participación ciudadana es esencial para que exista democracia en un país. Nuestra participación, ¿en qué queda? En que cada 4 años asistimos y emitimos un voto en las urnas, y ahí se queda nuestra participación democrática. En Estados Unidos, por ejemplo, tan criticado por muchas personas, pero hay que reconocer que tiene muchísimas cosas buenas, como son las asociaciones. Ellos se asocian por cualquier motivo y protestan y se plantan delante del Congreso, y eso aquí nosotros no lo tenemos. Nosotros vivimos de espaldas a los políticos. Todo el mundo dice, la gente de la calle dice, yo no sé lo que es la política, no entiendo de política. Pues la política es algo tan simple como de qué manera se organiza un Estado, ¿no?, o se organiza el mundo. Es como una casa, pero en grande. La política es muy fácil, lo que pasa es que los políticos juegan a la ambigüedad y no quieren que nos enteremos de lo que es la política para que sean ellos quienes la dirijan. Uh-huh. Aquí solo nos movemos cuando juega España. Parece ser. Exactamente. Sí, Cuando sí. juega España cogemos aviones y nos plantamos donde haya que plantarse. Uh-huh. Hablabas de los medios de comunicación. Creo que es algo básico para entender a lo mejor cómo en una sociedad aparentemente democrática, aparentemente donde el ciudadano tiene la palabra, escoge sus representantes, pues se está llegando a lo que se está llegando, a estar súper desinformado, cuando en principio tenemos los medios, tenemos la era de la información aquí con nosotros. ¿Podríamos estar hablando de propaganda en esta sociedad democrática? Exactamente, es que más que información lo que nos encontramos cada día en el periódico, exceptuando pues algunos columnistas que realmente defienden su independencia porque lo vienen demostrando, o algunas noticias que son asépticas y objetivas porque no son políticas, pero el resto es propaganda, es pura propaganda, no es información. Vemos, por ejemplo, en mi nuevo libro de la editorial Absalon, pues hablo de las 3 últimas mentiras del Club Bilderberg, emanadas de ahí, de su seno, que son la gripe A, Obama y el calentamiento global. Y vemos como en el caso de la gripe A, todos los políticos, los ministerios de sanidad de todos los países crearon un alarmismo que realmente asustó a gran parte de la población acerca de la gripe A. Y precisamente hoy, que EFE ha emitido una nota diciendo que realmente la gripe A solamente ha afectado a unas 600 personas y que causó la muerte de 6, mientras que ellos hablaban de pandemia. Bueno, esto es pura propaganda. De hecho, ya se sabe. Cuando quien tiene que hablar de la gripe A son los médicos y los científicos, y en su lugar, ese lugar que está vacío, pues lo ocupan los políticos, que dicen lo que le viene dictado desde arriba. No es una casualidad que todos los ministros de sanidad del mundo emitiesen las mismas palabras, que la pandemia, que hay que vacunarse. Es que era lo mismo, da igual en qué país, en qué periódico entrase, de países latinoamericanos, países europeos, países americanos, eran las mismas palabras.
Eso es bastante sospechoso, eso viene dictado desde arriba, no es una casualidad. Estaba la OMS detrás, la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU. Hablaremos un poquito de esto después. Querría comenzar, Cristina, hablando para situar a la gente, una breve historia, un breve repaso por la historia del club, teniendo en cuenta también sus antecedentes. Esto viene de atrás, no es algo solo de este siglo, ¿no, Cristina? Pues no, porque siempre ha habido instituciones o entidades que han querido dominar al resto de la humanidad, y vemos asociaciones como, por ejemplo, la masonería o los Illuminati, que precisamente se cree que son pura mitología, pero que investigando te das cuenta de que no, de que realmente hay una masonería visible, que es la masonería que no tienen miedo a mostrarse, porque dicen que luchan por la humanidad y salen con sus mandiles, e incluso los presidentes de las grandes logias asociadas pues emiten comunicados en la prensa, y es una masonería, pues sí, realmente eso sí que es un foro, una reunión de amigos, una fraternidad. Pero después hay otra masonería que es la invisible, a la que pertenecen muchos miembros de Bilderberg, y que tienen agentes distribuidos por todo el planeta, que son los que están luchando y los que conspiran, ellos sí que conspiran en la sombra para lograr los objetivos de Bilderberg y de otras entidades que están también dentro de la masonería. Rockefeller, que es uno de los creadores del Club Bilderberg, tiene su propia logia, que es la Rockefeller 666. Rockefeller 666. Suena curioso. Perdón. Es que suena un poco extraño. Si quieres que ahí solamente, en esa logia solamente permiten que entren personas de alto nivel cultural, ya lo estamos relacionando con esa élite intelectual que debe gobernar, ¿no? Y personas que desde allí impulsan su carrera. Es increíble que los Rolling Stones no pues pertenezcan a la logia de Rockefeller. Y si nos ponemos ya en mayor profundidad, pues vemos que Rockefeller 666 es un número satánico, ¿no? Y que realmente ellos creen en la existencia de Lucifer. Para mí, cuando yo me topo por primera vez con esta información, pues a mí me pareció algo completamente fuera del tiempo, ¿no? Anacrónico. Pero si reflexionas sobre que estas personas tan poderosas creen en Lucifer, es porque él le da señales. Y supongo que se refieren amigos me han hablado, un amigo mío chileno, que su abuelo pertenecía a una logia y que murió en extrañas circunstancias, parece que en un rito satánico. Si atiendes a la prensa, pues más de una vez, ya cada vez menos, porque ya hablar del demonio es políticamente incorrecto, pero de vez en cuando aparecen noticias acerca de lápidas que se han abierto para tomar determinados huesos, de personas que han ido a comulgar y se han guardado las hostias consagradas para los rituales satánicos, y hay muchísimos libros de periodistas serios que se han adentrado en estas logias satánicas y que realmente hablan cosas espeluznantes, que parece mentira que a día de hoy pues alguien crea en el demonio, pero está pasando, Miguel, está pasando. Hombre, es curioso, ¿no? Claro, nos choca a lo mejor con la idea de esta gente a la que les ponemos, pues supongo, una capacidad de razonar muy elevada, ¿no? Y te imaginas a Rockefeller, a gente así adinerada, pues perteneciendo a este tipo de sociedades. Claro, las sociedades secretas cogen ritos, cultos antiguos, los adaptan un poco. La masonería también contiene sus ritos, sus cultos, y es innegable que lo que se ha ido haciendo es que han ido colocando en las altas esferas, en los puestos de influencia, a los que pertenecen a sus sociedades, ¿no? Esto es así. Nos choca, a lo mejor nos suena Illuminati, masonería, todo esto suena a película, ¿no? Pero es así. ¿Recuerdas la película La señora del diablo de Polanski? No la he visto, no, me da mucho miedo a mí esas cosas. Pues no, pues tienes que verla porque realmente refleja todo esto, ¿no? Todos eran médicos, el mejor ginecólogo de Nueva York, catedráticos, y resulta que todos estaban implicados en
tenían una logia y que conspiraban para que naciese el hijo del diablo, ¿no? Y eso le costó muy caro a Polanski. ¿Recuerdan lo que ocurrió en su casa, no? Sí. Que mataron con a su mujer, claro. que exactamente mataron a su mujer, y también venían eran personas, eran hippies, ¿no? Pero hippies que alababan al demonio. O sea que realmente fue un caso espeluznante que aún hoy día pues tiene ecos sociales y informativos. Bueno, vamos a por la génesis del club. Supongo que fue el siglo pasado, en el siglo XX. ¿Quién fue Joseph Ratzinger? Pues Joseph Ratzinger era un judío que por lo visto se había educado en los mejores colegios de Europa y tenía conexiones en todo el mundo occidental, en lo que era Norteamérica y y Europa. Y se decía de él que con solo descolgar el teléfono pues podía hablar con el presidente de Estados Unidos. Fue él realmente el impulsor en la sombra del Club Bilderberg, junto con los que fueron más visibles, que fueron David Rockefeller, la familia Rothschild y el príncipe Bernardo de Holanda. Del que se decía que era nazi. De hecho, cuando él murió, cuando este judío perteneciente a la masonería de Suecia murió, pues el príncipe Bernardo de Holanda le dedicó unas sentidas palabras diciendo que había muchas personas que eran visibles, que se sabía lo que habían hecho por los demás y otras que no tanto. Y en este caso pues se encontraba este judío masónico. Él, pues, como ya te digo, fue el que unió los hilos a uno y a otro lado del Atlántico para que se celebrase la primera reunión de Bilderberg, que tuvo lugar en el año 1954. Y fíjate qué personas se unieron, porque el príncipe Bernardo de Holanda había pertenecido al partido nazi en su juventud. Y este hombre llegó a decir que si se reencarnaba en alguna ocasión, quería hacerlo reencarnado en forma de virus mortal, para así contribuir a la superpoblación del mundo, ya que los Bilderberg pues creen que el mundo está superpoblado y que tienen que contribuir a la muerte de muchos seres humanos para que los demás pues podamos seguir, bueno, los demás, yo me incluyo, pero no sé si entro dentro de los que deben morir, ¿no? Para reducir el número de personas que viven en la Tierra, porque según ellos no hay recursos para todo. Y personas que están hoy día muy implicadas en las políticas eugenésicas pues son Rockefeller, que dio un importante discurso en la ONU en el año 94 refiriéndose a esto, y también Bill Gates, que es una persona pues que también está un poco en la sombra, pero que pone muchísimo dinero para la reducción de población, sobre todo en el tercer mundo. Kissinger también, bueno, sí. Kissinger. Se crea entonces este club después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué pretensiones? Dímelo tú. Pues en ese momento se crea para unir las voluntades de los capitales de ambos lados del Atlántico y para frenar el expansionismo soviético. Sin embargo, pues una vez caído el régimen de la URSS, pues ellos han ido evolucionando en sus ideas o no tanto, porque también desde el principio lo que han buscado es crear un único gobierno mundial. El banquero Paul Warburg pues dice que tendremos un gobierno mundial, guste o no guste, y que la única cuestión es si será por consentimiento o por imposición. Y esto lo dijo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 17 de febrero de 1950, o sea, 4 años antes de que se crease el Club Bilderberg. Esta idea de un único gobierno es muy antigua, como vemos, pues ya lo intentaron algunos reyes en la Edad Media con Europa, y emperadores, lo siguen intentando desde todos los ámbitos. Vemos las últimas declaraciones de Nicolás Sarkozy en marzo, que asegura que debemos inventar un nuevo orden monetario mundial. Claro. Y Obama, ¿no?, que alerta sobre una crisis si no se aprueba la reforma financiera. Todo ello pues parece que va encaminado a crear un departamento de tesorería mundial que esté en manos de la ONU, que sería ese gobierno mundial al que los Bilderberg y los masones, que son los que están detrás de Bilderberg, aspiran desde hace muchísimos años.
Detrás de este club, la financiación desde el principio vino a cargo de familias como de banqueros, gente como Rockefeller, los Rothschild, que tiene una dudosa reputación, una dudosa decencia esta gente. Por ejemplo, David Rockefeller, heredero que dirige el trust familiar, que ha ido tejiendo una red de intereses económico-políticos por todo el mundo, con su fundación también filantrópica que defiende, entre otras cosas, la causa pro-abortista, movimientos pseudo-espirituales. Digamos que está metido en muchas cosas este señor, ¿no? En muchas cosas, porque fíjate que aquí se creó una orden Illuminati por Gabriel de Rojas, no sé si te suena esa historia. No. Que él era una persona muy corriente y muy normal y que, según aseguraba, fue admitido en la logia de Rockefeller. ¿Esto qué quiere decir? Pues que él potencia desde sus organizaciones la desinformación, la enajenación de las personas. Yo estuve hablando a través de email con Gabriel de Rojas y la verdad lo pillé en un momento, había desaparecido, quería olvidarse de todo lo que había hecho, tenía miedo del diablo, tenía paranoia. Todo esto lo controla Rockefeller con el fin de enajenar las mentes de las personas. Incluso hay quien me ha hablado de que la aparición de la Virgen de Garabandal, pues que incluso Rockefeller estaba poniendo dinero en eso. Y de hecho una de las videntes, de las jóvenes, de estas 3 niñas que aseguraban ver a la Virgen, y que una de ellas contó a un compañero mío en confesión, a un sacerdote, que realmente era mentira, que había surgido como un juego, pues la mayor de ellas, la que dirigía a las otras 2, pues desapareció y se la llevaron a Estados Unidos. ¿Dónde está hoy día, no? Para seguir mintiendo a la gente. O sea, que a Rockefeller le encanta manejar los hilos de sectas como la New Age, de sectas como hoy día yo considero que es el tema del calentamiento global, y le gusta tenerlo todo controlado, y más a través de estas organizaciones que pueden volver locas a personas, confundirlas, desinformarlas. Estamos hablando de lo que tú hablabas al principio, de la desinformación y de la desintegración social, del miedo. Bien, junto a la Fundación Carnegie financió los programas de selección racial y eugenesia, lo que comentábamos antes, pero de la Alemania nazi. O sea, David Rockefeller, tras, digamos, la financiación nazi, tratos con Saddam Hussein o Augusto Pinochet, bueno, cosas preciosas que se han ido haciendo durante este último siglo. Comentábamos también la familia Rothschild, que ha estado financiando el Club Bilderberg. Es una fortuna familiar desde mediados del siglo XVIII y que ha estado financiando, por ejemplo, una cosa muy curiosa que suelen hacer. Al parecer dice que financian los 2 lados de una contienda. Eso pasó, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia Americana. Los banqueros dan dinero a unos y a otros, y los que ganan siempre, claro, son ellos. Exactamente, son los que por eso hacen sus fortunas, porque está prestándole dinero a ambos bandos, y después pues los 2 bandos tienen que cumplimentar esa deuda, ¿no? Es una manera de estar. Parece que también estuvieron en la Unión Soviética, en la URSS, la antigua URSS, y que allí, cuando llegaba Rockefeller, pues fíjate, los comunistas lo reverenciaban como a un rey. Le echaban la alfombra roja y le hacían reverencias como si del mismísimo rey del mundo se tratase, porque detrás de todo ese movimiento comunista, pues se encontraban los banqueros que estaban financiando los enormes beneficios que la URSS tenía a través de esclavizar a toda una población y diezmarla, porque los asesinatos, se habla mucho de lo que pasó con los judíos, pero se habla poco de los gulas comunistas, ¿no? Y realmente a ellos no les importan las muertes de las personas. Ellos tienen un objetivo claro, es el dinero y el poder, y si por el camino tienen que dejar regueros de sangre, no les importa para nada, pero como además, desde su punto de vista, sobran personas en el mundo, pues matan 2 pájaros de un tiro. Bueno, solo para quien le parezca que esto es un poco fuerte, que haga que se informe un poco con el informe Iron Mountain, que lo hizo ¿quién está detrás de este informe?
Pues lo encargó Kennedy en los años 60 porque quería ver si era posible establecer un mundo de paz. Entonces, pues se reunieron unos estudiosos, algunos pertenecían a Bilderberg, otros pertenecían al CFR, otros pertenecían a la Trilateral, y concluyeron que realmente no sería posible un mundo en paz a no ser que siempre existiese una amenaza exterior que pudiese tener controlado el miedo de la población. Entre estas amenazas, pues pusieron algunos ejemplos, ¿no? Le dieron algunos ejemplos a Kennedy, y fueron pues la amenaza de un ataque extraterrestre o la amenaza de un cambio en el clima. Curioso. Fíjate lo relacionado que está el supuesto cambio climático que estamos sobre el que estamos siendo alertados desde hace unos años por el profeta del clima, Al Gore, con lo que ya se hablaba en los años 60 en el informe Iron Mountain. O sea, que todo está conectado, que hay informaciones que nos parecen que cada una van por su lado, o políticas que nos parecen independientes, pero cuando profundizas un poco te das cuenta de que hay más interconexión entre ellas de las que aparentemente nos ha parecido en un primer momento. Así que ya te digo que el invento del clima no es nada nuevo de hoy, sino que incluso en los años 70 pues se hablaba de que en vez de un calentamiento iba a haber un enfriamiento, iba a haber una nueva edad de hielo, como la hubo en la Edad Media. Pero es normal que el clima esté cambiando. El clima podríamos decir que es una entidad viva, ¿no? Un ser vivo. Los geólogos dicen que nuestra Tierra geológicamente es muy joven y que es normal pues que pasen las cosas que pasan, los tsunamis, los volcanes y los cambios climáticos que cada cierto tiempo se producen. Uh-huh. Bien, el enemigo necesario, ¿no? Enemigo, exactamente. Claro. Siempre tiene que haber un enemigo necesario para que estemos en guerra, porque a nadie se le escapa que la guerra genera muchísimos beneficios, muchos de ellos a los miembros del Club Bilderberg, como ha ocurrido en la reconstrucción de Irak, que los primeros en estar allí han sido miembros del Club Bilderberg, beneficiándose de las industrias del petróleo iraquí y dominando a los presidentes iraquíes que se han sucedido desde la caída de Saddam Hussein. Con los que, como bien apuntabas anteriormente, habían hecho negocios, ¿no? Cuando ya no les ha interesado, pues han ido a por él, como también pasó con Noriega. Es que siempre hacen lo mismo. Si comparas la historia, lo mejor que tenemos para conocer la realidad del Club Bilderberg es la historia, Miguel. Y lo que nos entretienen con memorias históricas, pero no nos entretienen no nos hablan de la historia verdadera, ¿no? Porque no interesa. Dicen que el nuevo campo de batalla es nuestra mente, es que nosotros seamos capaces de seguir ese hilo que nos están dando y bueno, ir creyendo, ir sosteniendo una visión del mundo, pero que el día que comencemos a despertar, a darnos cuenta, ahí ese será el último, será ahí el despertar. El punto de inflexión sería que despertemos, y creo que mucha gente lo está haciendo, porque en lo que yo llamaba un error de cálculo con respecto a la vacuna de la gripe A, hay muchísima gente que sí que ha tenido miedo y que ha corrido y se ha vacunado, pero hay otra gran masa de la población que no ha caído en la trampa, que no se ha vacunado y que incluso, como en Chile, han demandado las autoridades sanitarias por desinformar, por no informar de los peligros de la vacuna, de las contraindicaciones que muchas personas han sufrido, incluso pues muy cerca ahí en Monserrate, ¿no? Donde está la llamada monja de la gripe A, que alertaba sobre que la vacuna atentaba contra nuestro sistema inmunológico y que incluso lo que hacía era debilitarlo. O sea, una vacuna creada para que nos hagamos más débiles físicamente. Es que es increíble lo que intentan hacer con nosotros, pero como te he dicho, hay muchísima gente que no se ha vacunado y que se está dando cuenta de que los políticos de hoy día ya no tienen en cuenta o no representan al pueblo, sino a otras entidades que están por encima del pueblo, a otros intereses, como son los intereses de los banqueros, de las farmacéuticas, de la ONU. Ya los países soberanos parece que es lo que menos importa, ¿no? Tienden todos los políticos hacia ese gobierno mundial,
a excepción de algunos que aún se están resistiendo o que se han resistido, como es el caso de Grecia, y fíjate el castigo económico que le ha caído encima, ¿no? Uh-huh. Entre sus principales objetivos, o el objetivo principal, parece ser mantener un modelo del mundo, un modelo económico, político, digamos, todo el ámbito humano o planetario controlado. Y, bueno, vemos implantación de líderes políticos, conflictos bélicos, como comentábamos, control de los recursos, geopolítica. ¿Qué acontecimientos, Cristina, sabes de buena tinta que han estado decididos, orquestados por Bilderberg? Pues como te hablaba, la guerra de Irak, la primera vez que se habló de la guerra de Irak fue la reunión de Bilderberg del año 2002, con la oposición. Ahí realmente pues parece que hubo un debate encendido, porque los europeos, liderados por Alemania y Francia, se oponían, y los americanos pues querían invadirla a toda costa, aún sin la aprobación de la ONU, como ocurrió finalmente. La creación de la Unión Europea ya se decidió en su primera reunión en el año 1954, y entonces las entidades que le han precedido, como era la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, o la Comunidad Económica Europea, pues fueron creaciones de Bilderberg, hasta que finalmente pues llegaron a lo que es hoy día la Unión Europea, que desgraciadamente está perdiendo bastante influencia y poder en el juego de ajedrez que es para Bilderberg el mundo. Se habla también de que hay grandes magnicidios, como el asesinato de Kennedy, de Gandhi, que han sido cometidos por miembros, ordenados por el Club Bilderberg. Incluso hay quien habla de la caída de las Torres Gemelas, que hicieron. Yo más bien que pensar que fueron ellos, lo que quiero pensar es que realmente sabían que iba a ocurrir y que hicieron la vista gorda porque realmente les beneficiaba hacia el objetivo al que se han propuesto ahora, que es organizar un gran conflicto internacional o una posible tercera guerra mundial. Y que para eso precisamente otro de los pasos que han dado es esta crisis económica financiera, que desde mi punto de vista pues también ha sido organizada por los banqueros de Bilderberg. Madre mía, de esto supongo que se ha estado hablando en esta última reunión en Sitges. ¿Han sido los puntos principales entonces? Pues hemos visto cómo ha aparecido nuestro presidente, Rodríguez Zapatero, que estuvo defendiendo la solvencia de nuestra economía, aunque ya antes de la reunión, como había aparecido en prensa, había recibido unas directrices por parte del Fondo Monetario Internacional para realizar una reforma laboral y financiera en nuestro país, y que en Sitges pues parece que recibió la segunda parte de las consignas que sería reformar el sistema bancario y reformar pues esa parte financiera que llevaría a conseguir una tesorería mundial. Los administradores de Obama, que está rodeado por Bilderberg en su administración, pues defendió en Sitges una nueva era nuclear, mientras querían buscar el consenso para sancionar a los países orientales y delimitar su uso, sobre todo en Irán, que están temiendo que Irán consiga la bomba atómica, que desde mi punto de vista podría ser el punto de inflexión para el inicio de este conflicto internacional que busca Bilderberg. También, como fue de actualidad, estuvieron hablando de la crisis generada por el ataque de la flotilla turca de ayuda a Palestina. La adhesión de Turquía a la Unión Europea era un tema de debate en Bilderberg desde hacía mucho tiempo, y sobre todo el país más receloso de esta unión de Turquía a la Unión Europea era Alemania, porque conoce muy de cerca, pues según ellos dicen, quiénes son los turcos y las estrategias y mentiras que usan. Y fíjate, hasta esta tercera guerra mundial, según yo defiendo, pues sería Occidente contra el Islam, ¿no? Y fíjate que un escritor como Antonio Gala, que es un enamorado de todo lo que sea el arabismo, pues ha dicho recientemente que quizás un día tengamos que defendernos del Islam. Yo creo que es una persona de peso y alguien que realmente sabe de lo que está hablando, y más le habrá costado trabajo decir eso, teniendo en cuenta, como te decía, pues el gran amor que siente hacia todo lo árabe.
También pidieron en Sitges, desde el núcleo duro, el apoyo incondicional a Obama y a Israel. Obama ya sabemos que ha perdido un 80% de su popularidad en Estados Unidos. Y los siguientes pasos a dar en el tema del calentamiento global, supuestamente provocado por el hombre, se trató también en Sitges. Y de ahí viene el uso de energías renovables alternativas para luchar contra el cambio climático, repito, supuestamente provocado por el hombre. Bien, pues Cristina, ha sido un placer hablar contigo de este libro, un libro interesantísimo, El Club Bilderberg, la realidad sobre los amos del mundo. Esperemos que no por mucho tiempo, eso de los amos del mundo. Y bien, estamos en contacto. Si sacas nuevos libros, tienes nuevas investigaciones, pues las trataremos, espero que sí. Miguel, es que esto es tan injusto, me parece que estamos hablando de política y de personas que manejan nuestras vidas, porque la política es la organización de las sociedades, no es otra cosa que eso. Y es que nadie piense que esto es conspiración, que esto es mitología, porque realmente si investigas, pues llegas a las causas de los acontecimientos que aparentemente, como decíamos, no tienen interconexión ninguna, pero que realmente están controlados todos desde la masonería y desde sus acólitos, como son el Club Bilderberg, la Trilateral, el Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos en los que está tan asentada una masonería invisible, una mano en la sombra que quiere destruir pues todo lo que es el hombre, el ser humano, ¿no? Y lo que yo digo, podrán modificar nuestra conciencia, pero nunca podrán destruirla. Así que la información es esencial para que sepamos en qué mundo estamos viviendo y quiénes son los que están haciendo que realmente las cosas no sucedan como todos querríamos que sucediesen. Muchísimas gracias por llamarme, muchas gracias, ha sido un placer estar contigo, Miguel, y me tienes a tu disposición para cuando quieras. Pues tú lo has dicho, te tendré. Un abrazo, Cristina. Un abrazo, Miguel. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.